Hace 3 días conocíamos el accidente nuclear ocurrido en Chernóbil, una ciudad de la Unión Soviética situada a poco más de 130 kilómetros de Kiev, una de las zonas más pobladas. Este accidente nuclear, ya catalogado como catástrofe, ha sido una de las mayores catástrofes de la historia de la utilización pacífica de la energía nuclear. Fuentes oficiales afirman que fue uno de los 4 reactores el que se fundió, provocando la rápida expansión de miles de partículas por todo el centro y el norte de Europa, causando una fuerte alarma al detectarse altos niveles de radiación en la atmósfera. Para aprovechar la energía de un átomo es necesario que éste se encuentre en constante proceso de fisión, del que resultarán por un lado la energía nuclear y por otro lado el calor, que utilizaremos su vapor para la propulsión de las turbinas generadoras de la electricidad. Para su buen funcionamiento necesitamos un moderador de las reacciones nucleares y otro refrigerador para enfriar los materiales radiactivos. En la Unión Soviética utilizan el grafito como moderador y el agua como refrigerador. Esta catástrofe ha podido estar provocada por un fallo en el refrigerador o en el moderador, aunque un dirigente soviético ha reconocido en la televisión pública federal de Alemania que ha podido ser un fallo humano. La Unión Soviética se encuentra cerrada herméticamente en cuanto a dar información se refiere. Esto ha impedido a los ciudadanos soviéticos y a los del resto del mundo conocer las dimensiones de lo ocurrido. Vitaly Churkin, el segundo secretario de la Embajada Soviética en Washington, dice: el gobierno de mi país controla la situación, aunque los datos proporcionados por la prensa occidental son exagerados. La situación es muy complicada. La prensa occidental dice hay cientos de muertos y heridos, lo que ha causado el desalojo de varias ciudades cercanas. Todavía no se sabe la magnitud de los daños, pero no serán solo económicos. Miles de campos quedarán contaminados, ya que estos se suministran con el agua del río Pripyat, río que posiblemente quede también contaminado. No se pueden estimar todavía las consecuencias en la salud de los ciudadanos a largo plazo. Lo que sí se habla son de enfermedades graves y problemas de salud como el cáncer. Por el momento es incalculable la trascendencia que esto tendrá en el futuro. Andrea Moreno, desde Telenoticias. Nos encontramos en Forsmark, a 1100 kilómetros de la localidad ucraniana de Chernóbil. A mis espaldas pueden ver la central nuclear de la ciudad, la segunda más grande de toda Suecia. Ayer, un trabajador alertó que había detectado altos niveles de radiación. En un principio se pensó que podía ser aquí, en Forsmark. Sin embargo, después de numerosos análisis, se dieron cuenta que provenía de más lejos. Hasta el momento conocemos pocos datos, y es que se está manteniendo este suceso en secreto por parte de la URSS, intentando evitar que la noticia se expanda. Además, estos días estoy compartiendo momentos con compañeros de toda Europa y veremos cómo trata de solucionar este suceso la Unión Soviética. Aún no se ha reconocido, pero se ha filtrado que ayer, sábado 26 de abril, se llevó a cabo un experimento con el objetivo de mejorar la seguridad de la central. Sin embargo, hubo un fallo que provocó una explosión y la propagación de material radioactivo a la atmósfera. Además, hemos estado hablando con periodistas de Televisión Española y de New York Times y hemos podido especular que quizás la explosión provenga de una bomba nuclear que se podría estar creando para llevar a cabo un ataque contra Occidente. Sí, me informan de última hora que a 3 kilómetros de aquí, a 3 kilómetros de Chernóbil, en Pripyat, la gente no está siendo desalojada, siguen viviendo en sus propias casas. Esto, a priori, no se ve consecuencias aparentes. Sin embargo, sabremos que corren grave peligro allí. Muchos de ellos fueron a ver ayer la explosión como si de un espectáculo se tratara. Además, la Unión Soviética ha cortado las redes con el objetivo de evitar que se propague la noticia. Este suceso nos recuerda al ya vivido hace años, en 1957, en la localidad de Kistim, por el cual hubo una explosión semejante de material radioactivo y se volvió al protocolo del silencio. Desconocemos la cifra exacta de muertos, pero sin embargo a lo largo de esta semana les iremos comentando el número exacto y las consecuencias que van a acarrear. Una vez más vemos cómo la URSS intenta evitar otro fracaso, el que esta vez puede ser el accidente nuclear más grande de toda la historia. ¿Será este el principio del fin de la Unión Soviética? Les seguiremos informando. Devolvemos la conexión a Antena 2. Javier García, del Journal Antena 2. Buenos días, soy Beatriz Modrego, de Televisión Española. Les informamos que el pasado viernes 26 de abril se produjo un accidente nuclear aquí, en Chernóbil. Por ahora, las autoridades soviéticas solo reconocen 2 muertos y 197 heridos, aunque podemos estar hablando de varios centenares de víctimas. La catástrofe se produjo al fundirse el núcleo de uno de los 4 reactores de la central.
La destrucción de dicho reactor provocó la dispersión en la atmósfera de gran cantidad de partículas radiactivas que han recorrido el norte y el centro de Europa, provocando una fuerte alarma al detectarse en varios países un aumento de la radiactividad en la atmósfera. La agencia soviética TASS ha reconocido el accidente 3 días después de producirse tras la alarma de los países nórdicos. Hasta ahora, la información que se conoce es escasa. Los gobiernos occidentales se han prestado a ayudar a las autoridades soviéticas y quieren estar totalmente informados sobre el suceso que ha traspasado la frontera soviética para convertirse en un problema internacional. Vitaly Churkin, segundo secretario de la Embajada Soviética en Washington, ha afirmado que el gobierno de su país controla la situación y que los datos proporcionados por la prensa occidental son exagerados. Hasta ahora, lo poco que se sabe de la catástrofe proviene de las fotos tomadas por satélites espías norteamericanos. Las autoridades soviéticas no han permitido la entrada a la zona afectada y, según Moscú, los niveles de radiación han descendido. La catástrofe pudo haber sido causada por un fallo en el moderador o en la refrigeración, aunque un dirigente soviético afirmó hace unas horas que el accidente pudo haber sido causado por un fallo humano. Expertos norteamericanos creen que esto puede tener un impacto negativo tanto en la agricultura soviética como en los planes de reactivación económica del dirigente Mikhail Gorbachev. Ahora puede haber un elevado número de personas que tengan graves problemas de salud en el futuro por consecuencia de esta radiactividad. Buenas tardes. ¿Podrías decirnos tu nombre y tu origen? Me llamo Tania Sokolov. He vivido en la ciudad de Pripyat desde que tengo memoria. Mi padre trabaja en la central nuclear cercana a la ciudad. Mi madre murió en un accidente de tráfico hace unos años y mi hermano está estudiando en la universidad. Yo ahora mismo estoy terminando la escuela secundaria. Comprendo. Hace poco en la central nuclear de Suecia han registrado una subida en la radiación en el aire. Dígame, ¿ha ocurrido algo fuera de lo normal estos días atrás? Sí, unos días atrás estaba en la terraza de mi edificio y oí como una explosión. Me asomé a ver qué pasaba y vi como un destello de luz. Era algo hermoso y terrorífico a la vez, porque veía un montón de colores como los del arco iris, pero teñidos con un toque a sangre. Después empezó a llover y sentía como me caían las gotas, pero lo raro era que no me mojaban. También empecé a sentir como el aire un poco enrarecido y un sabor metalizado en la boca. ¿Sabe exactamente qué pasó en la central de Chernóbil? Exactamente no. Día y medio después del suceso nos obligaron a evacuar la ciudad. Llegaron un montón de autobuses y dijeron que volveríamos 2 o 3 días después. Subí con mi hermano a un autobús. Un soldado con una máscara de gas nos dio unas pastillas y nos dijo que nos tranquilizásemos, que volveríamos pronto. ¿Saben dónde está su hermano y su padre ahora? No lo sé. Mi padre estaba trabajando en la central cuando ocurrió la explosión y mi hermano se apuntó voluntario a apagar el fuego de la central y aún no he vuelto a verle. ¿Por qué huyó de la Unión Soviética? Sin familia y sintiendo que me estaban mintiendo, pues no podía quedarme en ese país. Con la seguridad que hay en el país, ¿cómo consiguió usted llegar a Estocolmo? Unos amigos de mi padre me consiguieron llevar a Minsk, donde allí me metieron en un avión. Luego me metieron en un hospital, cuando llegué a Estocolmo. ¿Qué tal está de salud? Bueno, me han diagnosticado un tumor de páncreas y estoy en tratamiento ahora. ¿Tiene esperanzas de volver a ver a su familia? No. Me han llegado noticias, antes de salir de Minsk, sobre que mucha gente estaba entrando en la central, pero muy poca gente volvía. ¿Y tiene planes de futuro? Sí, espero curarme del cáncer. Estoy en tratamiento, como ya he dicho, y voy a trabajar para intentar que esto no vuelva a suceder. Muchas gracias por su sinceridad. Gracias a usted. Buenas tardes, esto es Cadena USJ y yo soy Eliane Puig-Quadra. Hoy ha habido una fiesta en una ciudad muy conocida de Ucrania.
Supongo que ya estarán pensando en alguna, ¿no? Si no lo están haciendo, ahora les digo cuál es. Esperen un momento. Me dicen algo por el pinganillo. Ujú, ujú. Vale. Noticias de última hora. Ha ocurrido un accidente en Chernóbil, Ucrania. Parece ser que ha habido un fuego bastante grande. Las especulaciones dicen que ha ocurrido un accidente en la central nuclear. Puede ser, no hay demasiados datos concretos, pero puede ser que se haya destrozado un reactor RBM4, el número RBMK, el número 4. El gobierno no está dando demasiados datos y la gente está bastante preocupada. Van a tener que evacuar la zona, miles de personas, eso más o menos se dice, y se nota un poco de radiación. Todavía no ha llegado a ningún lado del país de manera peligrosa, puede ser que vaya a salir, no se sabe. Lo que ha ocurrido es que se ha sobrecalentado el reactor y se ha derretido pasando las barreras protectoras. Se han tenido que desactivar las medidas de seguridad y todavía no se saben demasiados datos. En un principio no ha habido demasiados muertos, solo unos tantos bomberos que han ido a apagar el fuego, pero con suerte esperemos que no haya demasiados más. La gente está yendo a limpiar la zona y les informaremos cuando tengamos más noticias. Última hora. Desde Informativos Noticias nos han informado de un terrible accidente sucedido en la Unión Soviética. Se ha reconocido esta misma tarde el accidente ubicado en una de sus centrales eléctricas nucleares situada en Chernóbil, Ucrania. Por lo que se sabe hasta el momento, esta catástrofe ha ocasionado la expulsión de material radiactivo a la atmósfera, afectando a miles de hectáreas de terreno a kilómetros de distancia del lugar. Se conoce que la explosión ha sido ocasionada por unos trabajadores de la central tras realizar una prueba rutinaria. Hasta el momento se puede afirmar la muerte instantánea de trabajadores y otros cuerpos del Estado, así como 31 personas heridas en estado grave. Tras la catástrofe no se ha procedido a la evacuación inmediata de las zonas cercanas a la explosión, por lo que los habitantes de las zonas permanecen inquietos y con temor al abandonar sus viviendas. Habita una alta radiactividad. La zona más afectada ha sido Pripyat, un pueblo localizado a 120 kilómetros del origen de la catástrofe, en Ucrania. Nos encontramos ante posiblemente una de las catástrofes más aterradoras. Según los datos que nos van llegando, los restos radiactivos podrían extenderse no solo al epicentro del origen de la catástrofe, sino que las nubes contaminadas volarán por todo el mundo y puede llegar a traer conseguenze negative para las generazioni venideras. Les informa Clara Vergara. Buongiorno e benvenuti a questa nuova edizione del TG1. Le conseguenze della catastrofe avvenuta a Chernobyl concentrano quasi tutta l'attenzione di tutto il mondo. Le autorità sovietiche confermano, nonostante quanto detto da altre parti, che i morti effettivi sarebbero 2 e che 200 sarebbero invece le persone ferite che si ritrovano ricoverate in ospedale. In un clima di apprensione per le sorti delle persone che si trovavano nelle vicinanze della zona della centrale, acquistano risalto notizie molto più inquietanti. Infatti, secondo uno studioso tedesco, nelle prossime ore le autorità sovietiche si troverebbero nella necessità di far evacuare la totale popolazione di Kiev, che si trova a 130 km di distanza dalla centrale, e si tratterebbe di milioni di persone. Un ulteriore motivo di insicurezza, che non riguarda solo l'Unione Sovietica, ma bensì, anche se rimane il paese più esposto rispetto agli altri, è costituito dal fatto che una gigantesca ma invisibile nuvola radioattiva si muove a un'elevatissima velocità, e questa nuvola è costituita dalle scorie fuoriuscite dalla centrale appunto al momento dell'incidente. Le autorità sovietiche continuano ad evitare la diffusione di immagini e informazioni dettagliate riguardo a quanto accaduto e si mantengono invece su informazioni vaghe e superficiali, mantenendo così all'oscuro non solo gli altri paesi d'Europa ma anche i propri cittadini, che tuttora non sono a conoscenza dei fatti reali. Il primo campanello d'allarme infatti non è arrivato dall'Unione Sovietica ma bensì da Stoccolma, quando un ingegnere che lavorava in una centrale nucleare all'improvviso ha visto che le suole delle sue scarpe erano radioattive, nonostante il suo ambiente di lavoro fosse sempre stato pulito e a norma. Le autorità dei vari paesi europei rimangono
in attesa di eventuali risvolti della situazione attuale e si mantengono allerta per garantire la sicurezza dei propri cittadini. Per il momento è tutto, da Luana Realini del TG1 vi auguriamo una buona giornata. A día 28 de abril de 1986, 2 días después de lo sucedido aquí, en la central nuclear Vladimir Ilich Lenin en Ucrania, mi nombre es Olenka Arias, reportera para Televisión Española, y hoy nos encontramos en el punto crucial del accidente. No nos han dejado pasar por las fuentes radiaciones que han provocado esta gran catástrofe. Esto puede ser el mayor accidente nuclear encontrado en todos los tiempos. A 4 días de lanzar el primer satélite artificial de todos los tiempos en Ucrania, lo que se convierte en un gran paso para el mundo. Es por ello que los testigos no nos han dado mucha información. Os podemos informar que sigue habiendo bomberos intentando solucionar la catástrofe. Hay muchas probabilidades que contraigan enfermedades y radiaciones. Supuestos afirman que hay 30 trabajadores afectados y más de 1000 personas fallecidas. Hola, me llamo Alba y soy reportera de Televisión Española. A principios de esta semana, gran parte de la opinión pública mundial se quedó conmocionada tras conocerse el accidente nuclear que tuvo lugar en Chernóbil, Ucrania, en la Unión Soviética, el pasado viernes. Hasta el momento, las autoridades soviéticas solo reconocen 2 muertos y 190 heridos. La prensa norteamericana calcula que las víctimas pueden ser varios centenares. Sin embargo, un grupo de científicos ya han rectificado sus impresiones y se acercan más a las de la Unión Soviética. La catástrofe sobrevino al fundirse el núcleo de uno de los 4 reactores de la central. La destrucción del reactor provocó la dispersión en la atmósfera de gran cantidad de partículas radiactivas que en forma de nube han recorrido el norte y el centro de Europa en estos últimos días, provocando una fuerte alarma al detectarse en varios países un posible aumento de radioactividad en la atmósfera. Este primer comunicado del gobierno soviético fue un poco falso. Después de esto siguieron otros, aunque la información siempre ha sido un poco escasa. Hasta ahora, parte de lo poco que se sabe de la catástrofe proviene de las fotos tomadas por los satélites espías norteamericanos. Seguimos informando. Hola, buenos días. Les habla Carlota Carrera desde Radio Televisión Española. Estamos aquí cerca de la ciudad de Chernóbil, exactamente en Pripyat, Ucrania. Y hoy, a día de hoy, 28 de abril de 1986, hace ya 2 días que sucedió uno que parece de los mayores catástrofes de la historia. No tenemos demasiadas informaciones al respecto, pero sabemos por autoridades superiores que ocurrió un incendio la noche del 26 de abril entre la unidad 3 y 4 de la central nuclear de Chernóbil. Exactamente no se sabe ni su razón ni su origen, pero hay quien dice que fue un simple fallo técnico de los trabajadores del turno, o incluso se dice que es una explosión causada por accidente. Así que les mantendremos informados al respecto. Pero bueno, de momento parece ser grave porque están evacuando toda la zona, tanto Chernóbil como Pripyat, pero muchas personas siguen todavía aquí. Les pedimos paciencia, organización y un poco de confianza en las fuerzas superiores, porque ahora mismo están apagando el incendio algunos bomberos y fuerzas superiores de la zona. Otros investigadores ya están empezando a comentar que ha sido una simple explosión que solo causará una evacuación durante 3 o 4 días, por lo que podrán volver a sus casas dentro de poco tiempo. Muchas gracias. Hola, buenos días. Tras el viernes de la semana pasada, gran parte del mundo ha quedado conmocionado al desvelarse el accidente nuclear que ha tenido lugar en Chernóbil, en la Unión Soviética. El reactor de la central explosionó de madrugada y dicha explosión ha provocado la dispersión en la atmósfera de una gran cantidad de partículas radioactivas que podrían estar recorriendo toda Europa, convirtiéndose así en un problema mundial a pesar del secretismo soviético, y a su vez convirtiéndose en una de las mayores catástrofes de la historia de la utilización de la energía nuclear. Se especula que la causa podría ser por fallo humano o por falta de refrigeración en el núcleo. Por el momento, las autoridades soviéticas solo reconocen 2 muertos y 197 heridos.
aunque otros medios de comunicación estadounidenses y a su vez científicos podrían especular que podrían ser centenares. Los daños de esa catástrofe no van a ser únicamente económicos, también van a afectar a la agricultura, a la ganadería y también es preocupante que pueda afectar al agua, ya que podría estar contaminada, afectando así a la calidad de vida de los ciudadanos. Otros de los grandes problemas podría ser la salud de la población, ya que muchos de los efectos de la radiactividad podría ser cáncer y la malformación y el desarrollo de los fetos. Es difícil por el momento calcular la dimensión de este problema, pero a pesar de ello, los medios de comunicación soviéticos y el gobierno tratan de tranquilizar a los ciudadanos. Ana González informando desde Radio Televisión Española. Buenos días, soy Malena Gascón Zurita de Radio Televisión Española y vengo a informarles acerca de lo ocurrido en Chernóbil. Ayer noche, tras 3 días de silencio informativo, la Unión Soviética ha confirmado que ha ocurrido un accidente en la central nuclear de Chernóbil, en Ucrania. Las primeras noticias de que algo grave había ocurrido vinieron de una central nuclear en Suecia, cuando sus trabajadores detectaron altos niveles de radiación en sus cuerpos. Pese a que estos niveles no eran lo suficientemente altos para dañar a la vida humana y no había ocurrido ningún accidente en la central, esta fue cerrada. La central ucraniana se encuentra muy cerca de la ciudad de Kiev, de 2,5 millones de habitantes, que han podido ser expuestos a la radiación, y a 1.600 kilómetros de Escandinavia, donde se encontraron la radiación. Lo que significa que sea lo que sea que sucedió en Chernóbil, una nube de radiación viajó hacia el norte, a través de Polonia hasta Escandinavia, donde se han detectado niveles muy altos de radiación, hasta 10 veces lo normal en Finlandia. Estos niveles, otra vez, no ponen en peligro la vida humana, pero sí que son muestra de la gravedad del accidente. Los científicos escandinavos, al no tener constancia de ningún accidente en Escandinavia, han llegado a la conclusión de que el accidente tenía que venir del este, de la planta de Chernóbil. Esto fue confirmado ayer por la agencia de noticias soviética TASS. La declaración oficial decía que uno de los reactores había sido dañado, que 2 personas habían muerto y que se estaban tomando medidas para eliminar las consecuencias del accidente. No hubo mención, sin embargo, a si se había apagado o no el fuego que habría empezado con la supuesta explosión del reactor el pasado sábado. El ministro de Aviación Civil, Mikhail Timofeev, aseguró que los rumores que hablaban de catástrofe eran exagerados y que se trataba de un simple accidente. La información proporcionada por la URSS contrasta con las noticias publicadas por los medios occidentales, que hablan de que hasta 2.000 personas podrían estar muertas o en grave peligro por la radiación. Técnicos occidentales en Kiev aseguran que un área de casi 1.000 kilómetros cuadrados alrededor de Chernóbil ha sido evacuada y acordonada. Y científicos soviéticos nos explican que están llegando expertos en energía nuclear de toda la Unión Soviética para intentar solucionar la catástrofe. Esto sí, por turnos para evitar la exposición prolongada a la radiación. Países como Suecia o Estados Unidos están siendo extremadamente recelosos de la información proporcionada por la URSS. Dicen que la falta de información es preocupante y que según los niveles de radiación captados en Escandinavia, el accidente es mucho más grave de lo que los soviéticos quieren admitir. Aseguran además que la rapidez con la que han admitido el accidente es una muy mala señal en la siempre hermética Rusia y es una muestra de su terrible preocupación por lo ocurrido. El pánico y el temor por la radiación ha cundido en Europa, aunque los expertos aseguran que los niveles que se están detectando no ponen en peligro la vida humana y que es muy poco probable que llegue a España. Los países más cercanos a la zona cero han empezado a repartir pastillas de yodo a los más jóvenes para evitar consecuencias de la radiación como el cáncer tiroidal. También recomiendan el cese del consumo de productos frescos como la leche y las exportaciones ucranianas han caído en picado. Este accidente es posiblemente el peor accidente en la corta historia de la energía nuclear. Ahora mismo solo podemos especular y esperar a que se desvele lo que ha sucedido y las medidas que se están tomando, pero sí podemos afirmar que va a afectar muy negativamente al ya debilitado régimen soviético y a su credibilidad. Hasta aquí la información, muchas gracias. Buenos días, aquí Mateo Sánchez de la televisión Balboa Panameña. Estamos en Suecia, en la central de Forsmark, donde se registraron en los trabajadores altos niveles de radiación, no mortales pero muy alarmantes. Por miedo a una posible fuga se investigó su origen y todo apuntaba a la central ucraniana de Chernóbil. Ante estas revelaciones, el gobierno soviético ha admitido que el pasado sábado 26 de abril hubo un terrible accidente. Múltiples fuentes nos confirman que ocurrió una explosión en el reactor 4 y le siguió un incendio general donde murieron varios trabajadores. Esta explosión causó una gran nube radiactiva que se está esparciendo irregularmente por la meteorología por Europa y se cree que puede llegar a las costas norteamericanas. Europa
el continente europeo, ya ha dicho que van a hacer regulaciones alimenticias con los productos ucranianos, principalmente con los productos frescos y la leche, para evitar mayores daños en la salud humana. La URSS ya ha comenzado con el proceso de evacuación y limpieza de la zona y se cree que ya se han hospitalizado hasta 200 personas. Múltiples naciones ya han anunciado su apoyo y su ayuda humanitaria a la Unión Soviética, pero los países europeos creen que el accidente es mucho más grave de lo que aparenta por los datos que están recogiendo. Aún no sabemos cómo este accidente va a afectar a una Unión Soviética debilitada y si va a afectar a las reformas de Gorbachov programadas para el año que viene. Lo único que nos queda es esperar y rezar por los ucranianos. Muchas gracias. Buenos días. Les retransmitimos desde Moscú, día 28 de abril de 1986, tras apenas 2 días desde la catástrofe de Chernóbil. Por ahora, muy pocas personas están siendo evacuadas de Chernóbil, pero cientos están ayudando en la catástrofe. Pedimos disculpas por la falta de imágenes, dado que la radiación está llegando hasta Moscú y no sabemos si podremos seguir informando desde aquí. Entonces, los siguientes informativos serán desde la central. No tenemos mucha información, pero algunas fuentes nos confirman que el reactor número 4 ha explotado, cosa que hasta ahora pensábamos que era imposible. Expertos afirman que la radiación podría llegar hasta las costas de Estados Unidos, pero no estamos seguros, y si llegase radiación sería muy poca. Lo que sí que sabemos es que por Europa se está expandiendo muy rápido una nube de radiación y nosotros no podremos seguir informando desde aquí. Muchos heridos han resultado infectados, podríamos decir, por esta radiación y muchos de ellos están siendo tratados hasta el momento. Desde aquí, Iván Martínez, de la BBC. Alejandro Fernández, para el Jornal de Noticias. 28 de abril de 1986. A pesar de que han pasado ya solo 2 días, la población de Pripyat ya ha sido alojada por ordenanza del gobierno ruso. La catástrofe de Chernóbil habría ocurrido el 26 de abril en la madrugada de 1 a 1:30, más o menos. Y habría sido a causa de un problema con el reactor del agua y habría sorprendido a los vecinos, trabajadores de la zona. Chernóbil, que es una población de 50.000 habitantes a 700 kilómetros de Moscú y 130 de Kiev, su economía se basa en la agricultura y está alarmando bastante porque la radioactividad podría afectar en los años venideros y podría afectar a gente. A día de hoy, la Agencia Soviética de Información TASS ya ha confirmado lo que viene siendo la catástrofe oficialmente y parece que ha podido ser menos grave de lo que podría haber ocurrido debido al sistema de protección de la planta, que vale la mitad de la estructura. Entonces ha podido ayudar. Aunque es muy pronto, estamos sin duda ante una de las catástrofes más importantes de nuestro siglo y quizá de la época. En Europa hay alarma colectiva debido a que las partículas han llegado ya a Suecia, Dinamarca, Finlandia y los niveles de radiación han subido incluso en algunas zonas por niveles de más de 100%. Y desde el lado estadounidense ponen en jaque las informaciones del gobierno soviético porque ellos creen que las informaciones que están dando son erróneas. Creen que no han podido controlar el incendio debido a que la dificultad de acabar con el grafito, porque es un material muy duro y que es complicado acabar con él. Esto ha sido todo. Esto ha sido todo. Alejandro Fernández, para el Jornal de Noticias. Obrigado, portugueses. Un accidente ha ocurrido hace 2 días, 26 de abril, en la planta nuclear ubicada en las proximidades de Pripyat y Chernóbil. Uno de los reactores de la central ha sido dañado, lo que ha provocado la dispersión de gran cantidad de partículas radioactivas en la atmósfera. La central nuclear de Chernóbil está situada a 700 kilómetros de Moscú y 130 kilómetros de Kiev, capital de Ucrania, una de las zonas más pobladas de toda la Unión Soviética, por lo cual peligran sus alrededores. Hay dificultades para acercarse al lugar de la tragedia. Las autoridades soviéticas no han permitido la entrada a la zona afectada. Se está investigando sobre los niveles de radiación que pueden llegar a alcanzarse, pero se estima que la dosis puede ser de gran cantidad, pudiendo llegar a ser letal.
Aún no sabemos con exactitud la cantidad de afectados que hay, pero podemos decir que muchas personas están en riesgo debido a la radioactividad. Hoy, 2 días después de la catástrofe, consideramos este hecho como uno de los accidentes nucleares más graves que ha podido haber en la historia. Buenas tardes, mi nombre es Iago Benavides y nos encontramos aquí para tratar de recopilar los hechos acontecidos en relación al accidente nuclear de Chernóbil. Hace apenas 2 días, Radio Televisión Española informaba que una planta nuclear sueca a más de 1000 kilómetros de Ucrania había detectado niveles altos de radiación provenientes de la planta nuclear de Chernóbil. Esto hizo que el gobierno soviético se viese obligado a informar a la población con un escueto mensaje de apenas 14 segundos, que decía: ha habido un accidente en la estación nuclear de Chernóbil. Uno de los reactores nucleares ha sido dañado. Se están tomando medidas para afrontar las consecuencias de la situación. Las víctimas están siendo atendidas. Esto ha provocado que el día siguiente, el 29 de abril de 1986, medios de todo el mundo apareciesen con pequeños espacios en la portada dedicados a este suceso. The New York Times lo contaba así: los soviéticos anuncian un accidente nuclear en la planta eléctrica, mientras The Washington Post, con un tono más alarmado, informaba: el accidente nuclear soviético lanza una nube radioactiva sobre toda Europa. Aquí en España, El País, con un titular parecido a este último, a día de hoy, 30 de abril de 1986, el balance real de víctimas es aún desconocido, ya que la URSS asegura que solo ha fallecido 2 personas y Estados Unidos mantiene que han fallecido más de 2000. Los rumores son constantes respecto a este suceso y nos llegan informaciones de que la zona ha sido evacuada y se están llevando a cabo labores de limpieza y desintoxicación. No es el primer accidente nuclear acontecido en la Unión Soviética, pero sí el primero que reconoce el gobierno. Buenos días a todos. Y es que aquí en la localidad ucraniana de Chernóbil, en la Unión Soviética, seguimos sin conocer el verdadero alcance de la explosión nuclear producida y ocurriente aquí en la central hace unos días atrás. Sabemos que esta explosión es real y es que solo hace falta ver cómo ha quedado uno de los reactores de la central, ya que prácticamente no ha quedado resto de él, a raíz de lo ocurrido. Además de este, otro dato que ayuda a ratificar la explosión es la formación de una enorme nube radioactiva que está desplazándose rápidamente por el noreste de Europa. Todo esto está siendo mucho más difícil gracias al gobierno soviético, que tras el paso de los días después de este fatal acontecimiento, el cual todavía no se puede concretar si ha sido un accidente o no, siguen sin desvelar ningún tipo de información que ayude a concretar con exactitud las consecuencias que puede tener esto y su inmediata repercusión en la sociedad del país y del mundo en general. Varios rumores apuntan a que puede haber una gran cantidad de fallecidos, la cual rondaría el centenar de personas o incluso más. Esto supone una gran cantidad de heridos también. Muchos de ellos pueden quedar con secuelas debido a la radiactividad desprendida. Esperemos tener más detalles sobre el desenlace de este supuesto trágico acontecimiento en los próximos días. Les informa Álvaro Rodríguez de Antena 3. Hola a todos, soy Javier de la Puente. Os informo de Ucrania TV. Hoy es 28 de abril de 1986 y hace apenas 2 días, el 26 de abril de 1986, tuvo lugar un gravísimo accidente en la central nuclear de Chernóbil, apenas a 14,5 kilómetros de esta ciudad. Pripyat ha sido la ciudad más afectada, ya que albergaba la cantidad de 500.000 habitantes. A la 1:23 de la mañana del pasado 26 de abril estalló el 4.º reactor y unos segundos más tarde una segunda explosión hizo volar la losa del reactor y las paredes de hormigón de la sala, lanzando fragmentos de combustible nuclear fuera de la central, ascendiendo el polvo reactivo por que la cantidad de material reactivo asciende a 200 veces más que las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial. Se desconoce actualmente el número de víctimas. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Vladimir? ¿Dime? Sí. Me comentan por el pinganillo que la cantidad asciende a 5.000 heridos y más de 2.000 muertos. Os informo desde Ucrania Televisión. Hola, buenas noches. Efectivamente, Pietro, así es. El incidente ha tenido lugar hace unos 60 minutos en la población de Chernóbil. Se dice, las primeras noticias que tenemos hasta ahora, que ha habido unas pruebas y en las inminencias de la central nuclear, porque estaban haciendo unas pruebas, como ya he dicho, para mejorar el complejo. Ha saltado la alarma entre los vecinos, que se han empezado a preguntar y han salido a las calles debido a la fuerte luminosidad y al sonido procedente de la central nuclear. Han empezado a especular sobre atentados terroristas, accidentes pirotécnicos o, como ya hemos mencionado antes, unos fallos en la central nuclear. Las imágenes del cielo, como pueden ver detrás de mí, son bastante cálidas, que no es algo que sea muy común en este poblado y más a estas horas de la noche.
El ambiente ha creado confusiones y, como ya hemos dicho, diferentes especulaciones, y la gente se empieza a rumorear que puede haber un riesgo real. Recordemos que esta central nuclear produce electricidad a toda la civilización ucraniana. De todas formas, desde esta cadena, como no tenemos más información, les recomendamos que les instemos a la calma, porque no parece que tenga un peligro inminente alguno, hasta el momento. Un momento, Pietro, que me informan por el pinganillo. Vale, cierto, tenemos fuertes noticias de última hora. Sí, hay bastantes víctimas en grave estado y bastantes víctimas mortales, lo que ya podemos deducir que puede haber un riesgo de radiación en un rango mayor al que teníamos previsto. La gente, por lo que vemos por aquí, empieza a movilizarse, está cundiendo el pánico, empiezan a coger provisiones de sus casas porque quieren huir de esta catástrofe que está conmocionando tanto al mundo como sobre todo al propio país. Desde Antena 3 Noticias queremos enviar nuestras mayores condolencias a los familiares. Les informa Alejandro Esteban. Muchas gracias. Muy buenas tardes, y así, tal como lo decían mis compañeros en el plató, la pasada madrugada, a la 1:23 de la mañana, se producía un accidente en la central nuclear de Chernóbil, a tan solo 3 kilómetros de la ciudad de Pripyat. Esta central, inaugurada en el año 1977, forma parte desde hace 9 años de los 50 reactores que proporcionan el 11% de electricidad consumida en la Unión Soviética. Los vecinos nos contaban hace un instante cómo un fuerte estruendo y un leve temblor les despertaba por la noche. Muchos de ellos salieron a curiosear y fue entonces cuando fueron capaces de ver la enorme columna de humo que salía de la central nuclear. Muchos de ellos pasaron la noche en vela debido al elevado número de familiares que trabajan en la central. Algunos se acercaron hasta el puente ferroviario, donde estuvieron toda la noche viendo cómo los vecinos trataban de luchar contra el fuego para apagar las llamas. Y algunos nos describían la imagen como si fuera de película, algo que nunca habían podido imaginar. Mikhail Gorbachev ha creado una comisión gubernamental liderada por Boris Servina para investigar las causas de la explosión en la central. Por ahora, la única información que tenemos que nos ha sido proporcionada ha sido que, pese a la fuerte explosión en el reactor número 4, este no ha sido dañado. Aunque todavía no tenemos noticias sobre qué ha producido este fuerte incendio, cabe informar a la población de que los niveles de radiación no son peligrosos. Niveles de radiación que esta mañana alteraban en una central sueca cuando los trabajadores se exponían a la prueba rutinaria de radiación y triplicaban la tasa permitida en Suecia. Estos niveles han alterado a las autoridades europeas, que han cerrado todas sus centrales nucleares pese a una serie de pruebas que confirmaban que esta radiación no provenía de ningún accidente de sus centrales nucleares. Los cuerpos de seguridad han dado parte de 2 fallecidos y 150 heridos, entre ellos bomberos que luchaban esta noche contra las llamas. Las autoridades reclaman a la ciudad de Pripyat mantener la calma en estos momentos y permitir a los cuerpos de seguridad realizar su trabajo. Javier Bravo Cortés, para la Televisión Española. Buenos días, señores. Les informa Carmen Bellortega del ente público Radio Televisión Española, este martes 29 de abril de 1986. Nos llegan noticias. La pasada tarde, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas confirmó que uno de los reactores de la central Vladimir Ilich Lenin, situada en la ciudad de Chernóbil, muy cerca del pueblo de Pripyat, había sido dañado. El gobierno soviético ha formado una comisión para poder solucionar el problema lo antes posible. Según los Estados Unidos de América, este desastre ha podido causar una de las mayores catástrofes en la utilización pacífica de la energía nuclear, ya que ha quedado una nube radiactiva que está afectando y se está haciendo notar, sobre todo en los países nórdicos, pero ha llegado incluso a la Alemania occidental y oriental y a Italia. Por suerte se cree que gracias a las condiciones meteorológicas esta nube no llegará a España. Actualmente solo disponemos de imágenes que nos ha cedido la televisión sueca, en la que podemos contemplar la central nuclear de Forsmark, la segunda más grande del país. Por un momento se ha creído que el accidente nuclear había sucedido en esta central, pero luego más tarde se confirmó que fue la central de Chernóbil. También disponemos de una imagen de cómo se encuentra el reactor 4, donde ha sucedido la explosión, gracias a los satélites espías norteamericanos. El gobierno está haciendo todo lo posible para apagarlo, tirando kilos de arena y boros sobre el núcleo del incendio. La Unión Soviética está aplicando la habitual ley de silencio, impidiendo que todos los ciudadanos del país y del mundo estén informados sobre esta grave noticia. Hay muchas tensiones en la catástrofe. Están bloqueando la zona de cualquier medio informativo. En cualquier momento los habitantes de la ciudad de Pripyat y alrededores pueden ser evacuados a Moscú.
Las autoridades soviéticas han reconocido solamente 2 muertos de los trabajadores de la central y 127 heridos, cuando las noticias occidentales hablan de miles de heridos y de muertos. El desastre se dio a conocer gracias a 2 científicos suecos cuando, al medir el nivel de radioactividad que llevaban en sus trajes, notaron unos niveles altísimos. Actualmente Occidente está exigiendo al gobierno soviético una mayor transparencia, ya que puede afectar internacionalmente esta grave noticia. Continuando con la información del desastre, la central de Chernóbil produce plutonio con fines militares y la energía eléctrica producida por el calor que genera el vapor y las potencias que turbinan la energía y demás. Según fuentes alemanas, la catástrofe pudo haberse causada gracias a esto, porque la energía necesita de un moderador hecho de grafito y de la refrigeración, que está hecha con agua. Entonces puede que haya algún fallo en una de estas dos. Según los soviéticos, el accidente pudo haber sido provocado por un fallo humano en una práctica. No obstante, cabe recalcar que el tipo de reactor afectado es de uso exclusivo soviético, ya que por motivos de ahorro económico estos reactores son muy diferentes a los occidentales. Otra noticia impactante es que se cumplen 29 años de una explosión que también causó miles de muertos en la estación nuclear de Kyshtym, infectando también el río y causando pues muchísimos desastres. Esta es toda la información de la que disponemos. Muchísimas gracias por su atención. Hola, soy Ana Trillas, corresponsal en Washington de España. Según fuentes de Washington, ha habido un accidente nuclear en la Unión Soviética. Se estipula que el reactor atómico de la central nuclear de Chernóbil, junto a la ciudad de Kiev, ha resultado dañado. Esto se supone porque la evidencia ha llegado a más allá de la frontera soviética. Esta noticia llega varios días después de que esta misma planta, en la revista Soviet Life, se proclamara una de las más seguras del mundo. Pero es casi seguro que este accidente es el más dañino de la corta historia de las centrales nucleares. Eso significa que es mucho peor que el accidente de 3 Mile Island. Los expertos dicen que la nube que se formó en este accidente se está disipando hacia el Atlántico Norte, por lo que ya no hay ningún peligro para nadie. En cambio, la gran amenaza viene de Chernóbil. La nube de reacción que se formó en este accidente se está disipando hacia el Atlántico Norte, lo que dice que ya no hay peligro para nadie. La diferencia principal entre las centrales nucleares de Estados Unidos y las de la Unión Soviética es que las de Estados Unidos tienen edificios de contención, en cambio las de la Unión Soviética no. Por eso actualmente la nube de radiación que se ha formado en Chernóbil se está extendiendo por momentos. Los expertos dicen que según el tipo de material que ha sido detectado, ha sido un problema en el núcleo, por lo que ha habido una fusión. Además, el accidente se especula que ha sucedido hace días. Esto viene por la falta de información de la Unión Soviética y la tardanza de las decisiones políticas. La decisión de revelar esto ha sido el propio Gorbachov, y fuentes de aquí de Washington especulan que el accidente de Chernóbil tuvo que ser muy malo, o de lo contrario, los soviéticos nunca lo hubieran revelado. Ana Trillas, desde Washington. Continúa la incertidumbre un 26 de abril, 2 días más tarde, del accidente nuclear de la central nuclear de Chernóbil. Tenemos una noticia de última hora. La agencia TASS ha confirmado finalmente que fuentes gubernamentales, a través de un informativo nocturno de ayer por la noche, que el gobierno ha reconocido ya el accidente en la central nuclear de Chernóbil. Continúa el comunicado, un escueto comunicado de 5 líneas en las cuales nos habla de que el gobierno ha estado tomando medidas, las víctimas están siendo atendidas y que se ha formado ya una comisión gubernamental para investigar el suceso.
Debemos recordar que todas las informaciones parten de unos niveles surgidos en la central nuclear de Forsmark, en Suecia, en el que detectaron unos niveles en la atmósfera bastante anómalos con respecto a la nube radioactiva que sospechan ha podido llegar allí. Sospechando en un principio que el accidente podía haberse provocado en la citada central nuclear de Suecia, 600 trabajadores de la central nuclear fueron evacuados. A continuación se empezaron a medir los niveles de radiación en un radio de 4 kilómetros a su alrededor y, detectando que no era un escape de la central nuclear de Forsmark, sospechó que la nube radioactiva podía proceder del exterior. Fuentes gubernamentales suecas, de forma extraoficial, han confirmado que están muy preocupadas por la nube radioactiva que pueda ejercer directamente sobre sus fronteras de Suecia. Tras apenas 3 días... No, 3 días. 26, 27... Vale, repetimos. La última catástrofe... Mierda, hostias, puta. Estoy temblando, Estoy temblando bastante. Vale, voy otra vez, Hostia, estoy temblando un copón. Uf, es que me va la hoja haciendo así, Alejandro Fernández, para el Jornal de Hot. Es el de la... No puedo leer porque estoy temblando. ¿Desde dónde repito? Pero no va a ser como este, joder. Es que no me lo sé. Qué bien y bueno, una locura. Eso sí, una locura. Esto ha sido todo. Obrigado, portugueses.